Iniciamos esta segunda sesión de literatura de segundo grado y quedamos en Fuente Ovejuna. Entonces, por acá tenemos que, siguiendo con la narrativa, pues el pueblo de Fuente Ovejuna, cansado de la crueldad de su dominador, que no hace más que abusar de su poder cruelmente, pues explotó de tal forma que decidieron asesinar al comendador, donde reúnen piedras, hachas, chuzos y venciendo el temor a las armas que posee el enemigo y al poder que ostenta, logran finalmente entrar en la casa para salir con la cabeza del comendador sin piedad. Una vez perpetrado el asesinato, pues el pueblo acuerda no decir palabra de quién lo llevó a cabo. Fuente Vejuna fue el asesino de su tirano dominador. Un criado del comendador pues consiguió escapar con vida del palacio para avisar a los reyes de lo sucedido. Una vez informados, pues los reyes mandan a juzgar al pueblo, pero sin embargo las respuestas a quién fue el asesinado, siendo siempre era la misma fuente. La respuesta, pues Fuente Ovejuna fue el que asesinó al comendador. Y bueno, finalmente el pueblo pide perdón y los reyes católicos absuelven al pueblo, ya que es imposible determinar la identidad de los culpables. Copia resumen de esta lámina, por favor. Siguiente lámina. Finalmente, pues el pueblo pide perdón y los reyes católicos absuelven el pueblo, ya que es imposible determinar la identidad de los culpables. Y bueno, esta impactante obra dramatizada de hechos reales que sucedieron durante el reinado de los reyes católicos en 1476 en un pueblo pequeño cordobés llamado Fuente Ovejuna, y la obra se publica en 1613 y varios siglos más tarde, desde el año 1935, y serán representadas frecuentemente por grupos de actores profesionales en la plaza de Fuente Ovejuna, y sus habitantes actúan de manera extra dentro de la obra. Entonces, pues con ello se ha cumplido un sueño y es la representación de Fuente Ovejuna en Fuente Ovejuna y por Fuente Ovejuna. Copia de datos de esta lámina, por favor.
Ahora bien, pues vamos a el libro y en el libro pues tenemos acá en la página 32. Un momento. Tenemos que el barroco fue un periodo cultural que se desarrolló a comienzos del siglo XVII en Roma, Italia. Y generalmente se le sitúa entre el Renacimiento y el Neoclásico. Ha sido considerado por muchos autores como el arte de la contrarreforma o del absolutismo europeo. Pero también se afirma que es un conjunto de tendencias desarrolladas en la época sin estar necesariamente vinculadas a ningún gobierno o religión. A pesar de haber sido en algún momento un término peyorativo, pues el estilo barroco hoy se admira por haber producido grandes obras en pintura, escultura, arquitectura, música y literatura. El término barroco fue creado por críticos posteriores a la época. Proviene del portugués barroco, que significa perla de forma irregular o joya falsa. Por muchos tiempos, pues el término se usó de manera negativa para criticar el arte de la época como sobrecargado. Irracional, más que todo en esta época, pues había ciertos declives y pues el arte, el barroco fue revalorizado por Jean-Baptiste, perdón, por Jacob Burckhardt y Benedetto Croce y Eugenio de Ors, y el barroco surgió alrededormente del año 1600 como resultado del deseo de un nuevo arte en la época. Y pues se llegó a pensar que el barroco fue una inspiración del canon promulgado en el Concilio de Trento, en el que la Iglesia Católica pues se dirigió al arte figurativo, exigiendo que las pinturas y esculturas de la iglesia hablaran a los analfabetos en lugar de los instruidos, y animó a terminar a las costumbres pagas de los artistas, evitando los desnudos y los escándalos que se veían tanto en la época renacentista. Cuando estén en cuarto grado, pues van a ver lo que es la literatura renacentista, el arte renacentista que figura en esa época, pues había muchas obras de desnudo. ¿Ves? Y en el barroco, pues lo que se quiso es que, mira, vamos a terminar con esas costumbres de los artistas que se la pasan retratando los desnudos, vamos a tratar de cambiar ese estilo. Entonces el barroco surgió una generación después del siglo XVII y es que esa época se caracterizó por el equilibrio que existía entre la ciencia y la razón y entre la metafísica y la religión. Hubieron cambios políticos y económicos, descubrimiento, expansión geográfica, todo mientras la humanidad se preocupaba por las experiencias religiosas. El barroco fue un cambio consistente o un estilo intelectual del arte manierista a un estilo más enfocado en los sentidos y la naturaleza, con tendencia a lo exagerado y la abundante decoración. Un destacado de la época fue Caravaggio, quien pintaba la naturaleza tal como él la veía y llegó a ser el creador del naturalismo, una corriente que, seguida por otros y muchos artistas más, pues sintieron ¿cómo se digo? Esta identificación. Y en general, pues en el barroco se trataron principales temas mitológicos, religiosos y también el retrato, todos ellos con una nueva visión naturalista en la que los artistas pues expresaban amor, pasión, sentimientos en general. Pues más tarde surge otro tema importante como el paisajismo
y la pintura de género con temas de la vida cotidiana y los quehaceres. En muchas ocasiones pues se ha pensado que el barroco convirtió con el clasicismo como dos corrientes opuestas. Actualmente se afirma que el clasicismo fue una corriente integrante del barroco porque pues tenía ciertos rasgos de ella. Sin embargo, en las obras clasicistas se presenta una realidad embellecida por los artistas, en el barroco no. Y según su punto de vista, pues destacan los franceses Poussin y Claudio de Lorena, y otras corrientes del barroco fue creada por el pintor de bóvedas y techos Pietro de Cortona, a la que se le llamó cortonismo. Se caracterizó por darle a los espacios abiertos efectos decorativos e ilusionistas, y en ellos también destapa a Gauguin y Andrea de Pozzo. En retrato destacó Rembrandt, considerado el maestro del estilo y cultivador de todos los géneros. En cuanto a la escultura barroca, pues la luz, el espacio, el tiempo predominaron como los tres elementos más importantes del barroco. Las figuras humanas presentan energía y movimiento dinámico, ocupan el espacio que las rodea y logran un efecto de continuidad. Se usaron muchas figuras angelicales como múltiples visiones. Se usaron también elementos externos como luces ocultas y fuentes de agua. Y entre sus escultores pues destaca Alegliandino y también el arquitecto y escultor Benini, considerado como el escultor más importante del barroco. Ahora bien, aquí, en la literatura barroca, ella expresó nuevos valores plasmados a través de metáforas y alegorías. Se usó la virtud, el realismo y la preocupación por detalles en la literatura española. Fue llamado el siglo de oro por los escritores. Atento a esta palabra, porque también te pudiese preguntar en el examen cómo se le denominaba o cómo se le llamó al barroco. Se le llamó siglo de oro de los escritores, en donde destacaron Luis de Góngora y Francisco de Quevedo y Villegas. Adicional a los que les he mencionado, aquí tenemos a Lope de Vega, un escritor español, quien procedía de una familia humilde y su vida fue sumamente agitada y llena de lances amorosos. Como pudimos ver en la sesión pasada, pues fue un chico que a los 17 años ya estaba enamorado y fue un hombre de muchos amores. Y bueno, debido a todas estas aventuras que tuvo, pues también llegó a sentir inspiración a través de ella. Lope se casó 2 veces con Isabel de Urbina, con la que contrajo matrimonio por poderes tras haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid, y con Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos matrimonios, pues su vida amorosa fue muy intensa, ya que mantuvo relaciones con numerosas mujeres, incluso después de haber sido ordenado sacerdote. Y entre sus amantes se puede citar a Marina de Aragón, Micaela Luján, con la que tuvo 2 hijos, y tenemos a Marcela y López Feli y Marta de Nevares, y además de las ya citadas anteriormente. O sea, decir que el hombre de repente tenía buen habla, era un literato, las convencías con esas palabras que a nosotras las mujeres nos encantan que nos digan. Y la obra y la biografía de Lope Vega pues presenta un gran trabazón, y ambas fueron de una exuberancia casi anormal. La primera novela que escribió Lope Vega es La Arcadia, y es una de las obras pastoriles en la que incluyó numerosos poemas. En Los Pastores del Belén, pues fue otra novela pastoril, pero a lo divino incluyó de nuevo numerosos poemas sacros. Entre estas dos apareció la novela bizantina El Peregrino en su patria. Un momentito. Ok. Luego tenemos La Filomena. Un momento, muchachos.
Ok. Tenemos a La traición de la Celestina, la comedia humanística en lengua vulgar, y otras obras más. Y es que su obra poética usó de todas las formas posibles y le trajo por igual la lírica popular y la culterana de Góngora, aunque en general defendió el verso claro, y por un lado están los poemas extensos y unitarios, y entre ellos pues tenemos lo que es la Dragontea, la hermosura de Angélica, inspirado en el Orlando de Arostio, Jerusalén conquistada. Tenemos también la Circe y otras obras más que pudiésemos citar de Lope Vega. Atentos a la evaluación, a la actividad domiciliaria en la página 35. Tenemos aquí, vamos a analizar la obra Fuente Ovejuna. Esta es la actividad domiciliaria. Y la pregunta número 1, tienen que investigar las que no aparecen, las que ya no les he dado la respuesta, pues búsquenla por internet, y las que sí, pues podrán responderla. ¿Por qué Laurencia ingresa ofuscada y furiosa al cabildo, lugar prohibido para las mujeres? ¿Por qué Laurencia critica duramente a los hombres de su pueblo? ¿Por qué Laurencia reniega de su condición de hija? ¿Qué hizo Laurencia para que el pueblo se levantara contra el comendador? ¿Qué actitud asumen los hombres al escuchar a Laurencia? ¿Qué valores de Laurencia crees que deberíamos asumir en nuestra época? ¿Te pareció correcto que el pueblo de Fuente Ovejuna se levantara contra las injusticias? ¿Por qué? Explica estos temas que aparecen en la obra. ¿Qué es para ustedes la exaltación de la monarquía? ¿Qué es el amor y qué es el honor? Esto es a manera de investigación para la actividad domiciliaria número 9, contemplada en la página 32 o 35 de tu PDF. Atentos, recuerden que hay actividad domiciliaria. Y ya dadas las indicaciones, pues tenemos acá el tema continuar de Luis de Góngora y Argote como el tema que corresponde a la segunda sesión, y de él pues hablaremos aquí en nuestro material. De Luis Góngora y Argote pues vamos a dar un breve de lo que es la biografía para de una vez hablar de su obra. Y es que fue un poeta español nacido en el seno de una familia muy acomodada, a diferencia de Lope Vega. Y pues fue nombrado racionero en una catedral de Córdoba, donde desempeñó funciones que brindaron la posibilidad de viajar por España. Su vida disipada y sus composiciones profanas le valieron pronto una amonestación del obispo. Y por acá pues tenemos que entre 1612 y 1613 compuso los poemas extensos Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea, ambos de extraordinaria originalidad tanto en temática como formal. Y es que las críticas llovieron sobre estas dos obras, en partes dirigidas contra las metáforas extremadamente recargadas y a veces incluso indecorosas para el gusto de la época. En un rasgo típico del barroco, pero que también suscitó polémica, Góngora rompió con todas las distinciones clásicas entre géneros líricos, épicos e incluso satíricos. Juan de Jauregui compuso su antídoto contra las soledades, y Quevedo lo atacó con su malicioso poema Quien quisiere ser culto en solo un día. Sin embargo, Góngora se felicitaba por la incomprensión con que eran recibidos sus intrincados poemas extensos. Honra me han causado hacerme oscuro de los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres cultos. El estilo gongorino es sin duda muy personal, lo cual no es óbice para que sean considerados como una magnífica muestra del culteranismo barroco. Su lenguaje pues destaca por el uso reiterado del cultismo, sea del típico léxico, sea sintáctico, entre otros. Su peculiar uso de recursos estilísticos, que tanto se le criticó, pues ahonda de hecho en una vasta tradición lírica que se remontaba a Petrarca.
Y bueno, su fama fue enorme durante el barroco, aunque su prestigio y el conocimiento de su obra decayeron luego hasta que, bueno, eh, entró en pleno siglo XX. Por acá pues tenemos una de las grandes obras de él, las fábulas de Polifemo y Galatea. Y Galatea fue una ninfa hermosa, hija de Nereo y de una divinidad marina siciliana. Polifemo fue un cíclope, es decir, un coloso leviatán con un solo orificio visual, hijo de Poseidón y de la ninfa Tusa. Polifemo se hallaba completamente enamorado de Galatea, pero esta no le correspondía, pues Galatea estaba enamorada del bello Asis, hijo del dios Pan, dios de los zagales y rebaños, e hijo de una ninfa. El amor brotó entre Galatea y Asis, y Polifemo desconocía esta relación hasta que, fortuitamente para los dos enamorados, cuando se hallaban reposando en la orilla del océano, Polifemo los atinó por sorpresa. Polifemo, pues completo de furia y poseído por el recelo, arrojó una enorme roca a Asis que intentaba huir con tanta fatalidad que la roca le atizó de lleno y lo aplastó. Con lágrimas afluyendo por su cara, pues Galatea rogó ayuda a las deidades del mar que Doris invocó y cuyas deidades modificaron su sangre por agua, cuya sangre que emanaba de la roca. Así quedó convertido así en un río. De este río salió un caudal de agua que se propagó hasta llegar al océano, donde le recibió Doris, la madre de Galatea. Luis de Góngora, creador de la poesía culterana, poseía culta, difícil y compleja, pues Góngora utiliza un lenguaje metafórico para embellecer el mundo. Góngora intensifica el uso del cultismo léxico y sintáctico, hiperbatón, frases largas, oraciones subordinadas y un poco complicadas, pero también hace mucho uso de la metáfora para embellecer el texto y hacerlo más elaborado. Góngora hacía alusiones mitológicas y juegos conceptistas. Un ejemplo de este tipo de poesía puede ser la fábula de Polifemo y Galatea, y es un extenso poema en octavas reales basado en la Metamorfosis de Ovidio. El argumento es el siguiente. Sicilia la Bella, ciudad del cíclope, Polifemo, descendiente del más temido rey de las aguas, Poseidón, poco agraciado y lleno de ira. Era, era Polifemo. Copia esto en resumen en tu cuaderno, por favor.
Bien, continúo. Dentro del análisis, pues Galatea de rostro perfecto y blanca tez, hermosa ninfa como ninguna otra, Polifema muestra su amor pidiendo la mano de la ninfa más bella jamás vista. Mas es rechazado y dicha ninfa era presa del amor a Asis, un joven pastor, y viendo Polifemo los enamorados ardiendo de ira, pues él pues se enfurece lleno de celos y con gran maestría pues lanza la piedra que dejó al joven en temido sueño. Galatea en profundo dolor pues pidió ayuda a los dioses que hicieron de su sangre agua y del agua surgió un río, el río de Asis. Ahora bien, nos vamos a copiar esto en tu lámina, esto en tu cuaderno y ya nos vamos a ir a las indicaciones del libro. Bien, y nos vamos al libro. Y tenemos aquí la evaluación número 10, es decir, que tienes doble actividad domiciliaria. En la página 34, pues, tenemos la pregunta número 1. ¿Cómo describe el poema a Galatea? En láminas en láminas anteriores, pues, te describí cómo era Galatea. Era una ninfa preciosa, hermosa. Tienes que saber de quién era hijo. Era hija ella. ¿Cómo te imaginas a Polifemo? Descríbelo con tus propias palabras, la pregunta número 2. Pregunta 3. ¿Qué significa, oh bella Galatea, más suaves que los claveles que tronchó la aurora? Esto quiere decir que tienes que investigar en internet la obra. ¿Qué significa adquieren en el poema las siguientes palabras? Aurora, zafiro, rocío, perla, sordo y monarca. Tienes que investigar este contenido, tienes que leer la obra a fondo, ya que te traje un resumen. ¿Qué características del barroco se muestran en la fábula? Bueno, te voy a dar una pista, la mitología es una. ¿Qué recursos literarios emplea el autor? Reconócelos. Debes investigar un poco más a fondo y es decir que tienes trabajo para esta semana y estamos a 9 minutos de terminar la sesión. Y hoy hemos estado tratando dos obras importantes, Fuente Ovejuna de Lope de Vega y Polifemo y Galatea de Góngora. Y es que ambas obras eran distantes la una de la otra. Pues en lo que es la obra de Polifemo y Galatea, pues vemos que es una obra totalmente mitológica de un hombre monstruo, diría yo, feo, de un solo ojo, pero hijo de un dios que yo no me metiera con ese dios, Poseidón. Si le gusta mucho la navegación, pues yo no me metería con él. Sin embargo, este personaje de Polifemo, pues
estaba enamorado de una ninfa, una preciosa y bella ninfa, que nunca le prestaría atención porque Polifemo era feíto, era sin gracia. Y la ninfa Galatea era una ninfa preciosa, hermosa, divina. ¿Qué sucede? Que Polifemo desconoce que Galatea siente una pasión desmesurada por Asis. Entonces, pues, analizando pues un poco aquí la obra, ¿cómo te sentirías tú si de repente estuvieses enamorado de una chica y desconoces que ella esté enamorado de otra persona y un día pasando por la calle que consigas a la chica embelecida con ese chico? ¿Y qué sucedería? ¿Cómo te sentirías tú? Caes así como que, wow, no sé, no sé cómo reaccionarías tú. Pues así le pasó a Polifemo. Polifemo estaba de lo más chévere. Pensé que Polifemo era bien feo, era agraciado. Pues ver a esta chica, esta ninfa, con otro chico que es súper guapísimo, pues yo creo que se lo fueron a millón. Entonces, dentro de esta obra, pues hay una trama muy buena, así que te invito a que la leas. Y por su parte, pues si nos vamos con Lope de Vega, en el caso de lo que es la temática de la obra de Fuente Ovejuna, pues eh, por acá tenemos, vamos a ubicarla, Laurencia y Frondoso, pues. Una pareja, pues, que no, este chico no va a permitir que este comendador, pues, vaya a querer aprovecharse de la chica con la que él, pues, tiene planes de casarse. Entonces la defiende y sin embargo el comendador, pues, lleva a Laurencia al palacio. Tienes que leer a fondo la obra porque es un poco interesante, pues. Es una obra de lo real. Mientras que Polifemo y Galatea es una obra mitológica, es decir, de ficción. Entonces, ambas obras pueden entrar en contraste con lo que es el arte barroco. Una va relacionada a lo que es la mitología y la otra a los hechos reales, a la sacudida de ese momento. Prácticamente Lope de Vega nos estaba haciendo referencia al contexto del momento que estaba en el que redactaba pues la obra. Y este estilo barroco pues se dio en un momento fuerte desde el reinado de Felipe II hasta el reinado de Felipe IV. Fue una época muy en declive, muy sacudida pues por los conflictos pues, por los conflictos sociales, las pestes que, bueno, llegaron a despoblar gran parte del mundo. Como te dice mención en la primera sesión, recuerden que el coronavirus no es una primera peste. Ya han habido otras y en esas otras no ha habido vacuna. Es decir, que la gente que vivió, bueno, vivió porque le tocaba vivir. No había alguna medicina natural que pudiese decir, mira, con esto me voy a curar y chévere. Ya no quedaba eso, sino que bueno, quedaba como a merced del destino. ¿Quién viviría y quién no? Ahorita no, ahorita tenemos vacunas que si las analizamos bien, pues unas han tenido reacciones, otras no, otras personas han fallecido a causa de las vacunas. Es una cantidad mínima. Pero a lo que les quiero llevar es que hay esperanza. Y bueno, otra acotación que les hice es que los literatos, pues, como que sienten esa pasión, esa musa del contexto real que les lleva a inspirarse a redactar grandes obras. De hecho, Miguel de Cervantes también fue uno de los que sintió inspiración. Buscamos a Fray Luis de León en la literatura renacentista, pues él estando preso, pues sintió otra inspiración y escribió Oda a la vida retirada.
Entonces, si te pudiese mencionar otros autores más, pues todos sienten inspiración en momentos de declive. Bien, entonces a 3 minutos de terminar esta sesión, muchachos, tienen 2 actividades domiciliarias y nos encontramos en la página, por acá vamos a ubicarla. Recuerden que tiene actividad de la página 32, página 33, 34 y 35 porque está finalizando en la 35. En la próxima clase pues estaremos hablando de Francisco de Quevedo, otro chico más representante de lo que es el arte barroco o el movimiento del barroco, y estaremos analizando la obra de Francisco de Quevedo. También estaremos tratando sobre Pedro Calderón de la Barca, y si te das cuenta estamos ubicados ya en la página 35 de nuestro libro, es decir, que estamos un poco más allá de la mitad para terminarlo, así que ponte al día con las actividades domiciliarias. Recuerda que estamos en la semana 4. Así que, mis queridos estudiantes, gracias por ser oyentes de mi clase. Pues no hubo participación, en la próxima sílaba la solicitaré. Así que nos vemos el día viernes. Cuídense, éxitos y que tengan un feliz día e inicio de semana. Ya pueden desconectarse.